Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio número 3 del examen modelo del aula virtual, que es este que tenéis aquí en pantalla, ¿vale? Determina, sin utilizar la calculadora y reduciendo al primer cuadrante, las razones trigonométricas de estos tres ángulos. Vamos a empezar con el primero, 945 grados. Antes de comenzar, hay que fijarse en esta serie de palabras que están subrayadas, ¿vale? Y en negrita. Dice sin utilizar la calculadora. Eso significa que lo vamos a tener que reducir a los ángulos del primer cuadrante cuyas razones conocemos, que son 35, 45 y 60. O los cuadrantes perfectos 90, 180 y 270. ¿Vale? O cero, bueno. ¿De acuerdo? Empezamos, como digo, con este de 945. 945 es un ángulo superior a 360, es decir, tiene más de una vuelta. Y como sabemos que los ángulos que difieren en un múltiplo entero de vueltas tienen las mismas razones, pues dividimos 945 entre 360. Esto nos da dos vueltas completas y sobran 225 grados. Así pues, las razones de 945 van a ser las mismas que las de 225. ¿Vale? Por eso pone aquí seno de 945 igual a seno de 225 y coseno de 945 igual a coseno de 225. Ahora tenemos que hallar las razones de este sin utilizar la calculadora. Este es un ángulo del tercer cuadrante. Por lo tanto, como nos dice el ejercicio, tenemos que reducirlo al primer cuadrante. Vamos a recordar cómo se reducía al primer cuadrante. Para pasar del tercer al primer cuadrante, que son ángulos que se diferencian en media vuelta, si os fijáis, los senos, que son los segmentos rojos y son las ordenadas, son opuestas. Aquí son positivas y aquí son negativas. Por lo tanto, los senos son opuestos. Los cosenos, que son esos segmentos, creo que son de color verde, ¿vale? Este que estoy señalando aquí, que son las abscisas, también son opuestas en el primer y tercer cuadrante. Por consiguiente, los cosenos también son opuestos. Así que los senos y los cosenos son opuestos. Estas fórmulas, como ya comenté en clase, no hace falta aprendérselas de memoria, simplemente viendo que el seno y el coseno son las ordenadas de la abscisa y comparando los signos, ¿vale? Pues sabemos la relación que hay. ¿De acuerdo? El ángulo del primer cuadrante, fijaros que la relación es los ángulos que se diferencian en 180. Es decir, el ángulo relacionado con 225 del primer cuadrante es 225 menos media vuelta, 225 menos 180 que son 45. Luego esto será igual a menos el seno de 45, que vale 1 partido por raíz de 2, luego eso será menos 1 partido por raíz de 2, y el coseno igual, también opuesto, coseno de 45, si miráis la tabla que yo di en clase, ¿vale? Pues será también menos 1 partido por raíz de 2. Eso también se puede expresar de forma racionalizada como menos raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Ahora, para las cuatro restantes ya no hace falta utilizar la conversión esta, porque hallando estas dos, todas estas cuatro eh, se obtienen a partir de estas dos. La tangente es cociente de seno y coseno, como son iguales 1. La inversa, su cotangente, la inversa de 1, que también es 1. O coseno partido por seno, obviamente saldría 1 también. La secante, la inversa del coseno, la inversa de menos 1 partido por raíz de 2, que es menos raíz de 2. Y por último, la cosecante, que sería la inversa del seno, la inversa de menos 1 partido por raíz de 2, que también es menos raíz cuadrada de 2. Así pues, ya tenemos, ¿vale?, las 6 razones trigonométricas de este ángulo, que son, pues como veis, esta que tenemos aquí, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora pasamos
al ángulo siguiente, que son 300 grados. Bien, este ángulo de 300 grados, ¿vale? Es un ángulo que está situado en el cuarto cuadrante. Vamos a recordar cuál era la relación del paso del cuarto cuadrante al primero. Son ángulos que suman una vuelta, ¿vale? Ángulos que suman una vuelta. El relacionado con 300 sería 360 menos 300, ¿vale? Que sería 60. Luego, la relación es con el ángulo de 60 grados. Ahora veamos cuáles son las relaciones. En el primer nos vamos al dibujo, ¿vale? Para que veáis que esto no hace falta aprendérselo de memoria. Nos vamos al dibujo. Los senos, segmentos en rojo, son opuestos, ¿vale? Senos opuestos. Y los cosenos, segmento verde, creo que este segmento es de color verde, ¿vale? Son positivos los dos, luego tienen el mismo signo. Mismo coseno. Mismo coseno, senos opuestos. Así pues, los senos opuestos, el ángulo relacionado es 60, ya que es el que suma una vuelta con 300, sería menos seno de 60, que si miramos la tabla es menos la raíz cuadrada de 3 partido por 2. El coseno de 300, los cosenos serán iguales, sería el coseno de 60, que si miráis la tabla es un medio. Y ahora, igual que antes, las otras cuatro restantes se obtienen con operaciones de estas. Por ejemplo, la tangente es seno entre coseno, es decir, esto entre esto, que sería menos raíz de 3. La cotangente, la inversa de la tangente, menos 1 partido por la raíz cuadrada de 3. La secante, la inversa del coseno, la inversa de un medio, que sería 2. Y por último, la cosecante, que sería la inversa del seno, la inversa de menos raíz de 3 partido por 2, que sería menos 2 partido por la raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Así pues, de forma análoga, obtenemos las 6 razones de 300, que como veis, pues son respectivamente seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos al último ángulo, que es 5pi partido por 6 radianes, que obviamente hay que pasarlo previamente a grados. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero es pasar este ángulo en radianes a grados. Este ángulo es 150 porque, si recordáis, la equivalencia es pi radianes 180 grados, es decir, pi radianes equivale a media vuelta. Lo otro sería 5 por 180 entre 6, que son 150 grados. ¿De acuerdo? Así que tenemos que hallar las 6 razones de 150. Vamos a recordar, al igual que en los casos anteriores, cuál es la relación, cuál es el paso del segundo al primer cuadrante. Y digo del segundo porque 150 pertenece al segundo cuadrante. La relación es ángulo suplementario, es decir, ángulos que suman media vuelta. Luego mi relación la voy a tener que buscar con 30 grados, que es el ángulo que suma media vuelta con 150. Y ahora veamos las relaciones. Los senos, las ordenadas en el primer y el segundo cuadrante son positivas. Luego los senos son iguales, los dos. ¿Vale? Los cosenos son las abscisas, que son esos segmentos de color verde. Las abscisas en el segundo cuadrante son negativas y en el primero positivas, luego son opuestas. Así pues, los cosenos opuestos. Así que senos iguales, cosenos opuestos. Como el ángulo relacionado era el suplementario de 150, que es 30, pues sería seno de 150 igual a seno de 30, que como sabemos es un medio. Coseno de 150, los cosenos eran opuestos, porque las abscisas son opuestas, en el primer y segundo cuadrante, menos coseno de 30, sería menos raíz cuadrada de 3 partido por 2.
Y ahora las demás, como antes, se obtienen como consecuencia de las dos anteriores. La tangente es cociente de seno y coseno, sería menos 1 partido por la raíz cuadrada de 3. La cotangente de 150, la inversa de la tangente, que sería menos raíz cuadrada de 3. La secante, la inversa del coseno, la inversa de menos raíz cuadrada de 3 partido por 2, que sería menos 2 partido por la raíz cuadrada de 3. Y por último, la cosecante, que sería la inversa del seno, la inversa de un medio, que sería 2. ¿De acuerdo? Así que ya hemos hallado las 6 razones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo 5pi partido por 6 radianes, que como vimos es equivalente a 150 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por terminado el ejercicio número 3 del examen modelo del aula virtual.